La Biblia. Nuevo Testamento. El Evangelio del Apóstol Lucas. Parte 1 de 3. Capítulos 1 a 8. Lucas 1:1 Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 Como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos, y fueron ministros de la palabra. 3 Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. 4 Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. 6 Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. 7 Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. 8 Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, 9 Conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11 Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. 13 Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. 15 Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. 16 Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. 17 Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. 18 Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. 19 Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y soy enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. 20 Y aquí estarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. 22 Y saliendo, no les podía hablar. Y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. 23 Y fue, que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. 24 Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo: 25 Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. 26 Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. 27 A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba qué salutación fuese esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. 31 Y aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. 33 Y reinará en la casa de Jacob por siempre. Y de su reino no habrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. 35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril. 37 Porque ninguna cosa es imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella.
39 En aquellos días levantándose María, fue a la montaña con priesa, a una ciudad de Judá. 40 Y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció, que como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. 42 Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 43 ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44 Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. 47 Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 49 Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y santo es su nombre. 50 Y su misericordia de generación a los que le temen. 51 Hizo valentía con su brazo. Esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. 52 Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. 53 A los hambrientos hinchió de bienes. Y a los ricos envió vacíos. 54 Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. 55 Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. 56 Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. 57 Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. 58 Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. 59 Y aconteció, que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. 60 Y respondiendo su madre, dijo: No. Sino Juan será llamado. 61 Y le dijeron: ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame a de nombre. 62 Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 63 Y demandando la tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. 64 Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 65 Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos. Y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. 66 Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 67 Y Zacarías su padre fue lleno de Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 68 Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. 69 Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. 70 Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. 71 Salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron. 72 Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto. 73 Del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar. 74 Que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos. 75 En santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros. 76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos. 77 Dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados. 78 Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. 79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. 80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas 2:1 Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. 2 Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. 3 Se iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4 Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David.
5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. 7 Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 8 Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. 9 Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y tuvieron gran temor. 10 Mas el ángel les dijo: No temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11 Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. 13 Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14 Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15 Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Betlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. 16 Y vinieron a priesa, y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17 Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19 Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. 20 Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. 21 Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús. El cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. 22 Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23 Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será llamado santo al Señor. 24 Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o 2 palominos. 25 Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él. 26 Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. 27 Y vino por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. 28 Entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: 29 Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. 30 Porque han visto mis ojos tu salvación. 31 La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. 32 Luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 33 Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. 34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal a la que será contradicho. 35 Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. 36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 37 Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38 Y esta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 39 Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 Y el niño crecía, y fortalecíase, y se henchía de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. 41 E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42 Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. 43 Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre.
44 y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. 45 mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. 46 y aconteció, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. 47 y todos los que le oían, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. 48 y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. 49 entonces él les dice. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? 50 mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 y Jesús crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 3:1 y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, dos siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3 y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. 4 Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice. Voz del que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. 5 Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. 6 Y verá toda carne la salvación de Dios. 7 Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. 9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 10 Y las gentes le preguntaban, diciendo. ¿Pues qué haremos? 11 Y respondiendo, les dijo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. 12 Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron. Maestro, ¿qué haremos? 13 Y él les dijo. No exijáis más de lo que os está ordenado. 14 Y le preguntaron también los soldados, diciendo. ¿Y nosotros, qué haremos? Y les dice. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestras pagas. 15 Y estando el pueblo esperando, y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, 16 Respondió Juan, diciendo a todos. Yo, a la verdad, os bautizo en agua. Mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. 18 Y amonestando, otras muchas cosas también anunciaba al pueblo. 19 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, 20 Añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. 21 Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. 23 Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía. Que fue hijo de Elí, 24 Que fue de Matat, que fue de Leví, que fue Melch, que fue de Jana, que fue de José, 25 Que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum,
que fue de Esli, 26 que fue de Nagari, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, 27 que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, 28 que fue de Neri, que fue de Melch, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de 29 que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorem, que fue de Matat, 30 que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliasm, 31 que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, 32 que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boaz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, 33 que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, 34 que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nachor, 35 que fue de Saruch, que fue de Ragau, que fue de Falec, que fue de Eber, 36 que fue de Sala, que fue de Cainán, Arpaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamech, 37 que fue de Matusala, que fue de Enoch, que fue de Jared, que fue de Maleleel, 38 que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adam, que fue de Dios. Lucas 4:1 Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 2 por 40 días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. 4 Y Jesús respondiéndole, dijo: Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. 5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. 7 Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. 8 Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. 9 Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. 10 Porque escrito está: Que a sus ángeles mandará de ti, que te guarden. 11 Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. 12 Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 13 Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. 14 Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. 15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. 16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. 17 Y fue legado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista. Para poner en libertad a los quebrantados. 19 Para predicar el año agradable del Señor. 20 Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. 22 Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? 23 Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 24 Y dijo: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. 25 Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. 26 Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro.
28 Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. 29 Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. 30 Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. 31 Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Y los enseñaba en los sábados. 32 Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. 33 Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, 34 diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 35 Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. 36 Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? 37 Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. 38 Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre. Y le rogaron por ella. 39 E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y ella levantándose luego, les servía. 40 Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41 Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar. Porque sabían que él era el Cristo. 42 Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto. Y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él. Y le detenían para que no se apartase de ellos. 43 Mas él les dijo: Que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto soy enviado. 44 Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas 5:1 Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. 2 Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. 3 Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. 4 Y como cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. 5 Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Mas en tu palabra echaré la red. 6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. 7 E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. 8 Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9 Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. 10 Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas. Desde ahora pescarás hombres. 11 Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. 12 Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 13 Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero. Sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. 14 Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. 15 Empero tanto más se extendía su fama. Y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. 16 Mas él se apartaba a los desiertos, y oraba. 17 Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén.
Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 18 Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico. Y buscaban meterle, y ponerle delante de él. 19 Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús. 20 El cual, viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. 21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? 23 ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? 24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 25 Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. 26 Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios. Y fueron llenos del temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. 27 Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. 28 Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. 29 E hizo Leví gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. 30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? 31 Y respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. 32 No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. 33 Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? 34 Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? 35 Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. 36 Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. 37 Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. 38 Más el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. 39 Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo. Porque dice: el añejo es mejor. Lucas 6:1 Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos. 2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? 3 Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, que hizo David cuando tuvo hambre, él, y los que con él estaban? 4 Cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes. 5 Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. 6 Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. 7 Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. 8 Mas él sabía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. 9 Entonces Jesús les dice: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? 10 Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. 11 Y ellos se llenaron de rabia. Y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. 12 Y aconteció en aquellos días, que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
13 Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. 14 A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, 15 Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, 16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. 17 Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. 18 Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Y estaban curados. 19 Y toda la gente procuraba tocarle. Porque salía de él virtud, y sanaba a todos. 20 Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. 21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 22 Bienaventurados seréis, cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. 23 Gozaos en aquel día, y alegraos. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres a los profetas. 24 Mas hay de vosotros, ricos. Porque tenéis vuestro consuelo. 25 Hay de vosotros, los que estáis hartos. Porque tendréis hambre. Hay de vosotros, los que ahora reís. Porque lamentaréis y lloraréis. 26 Hay de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros. Porque así hacían sus padres a los falsos profetas. 27 Mas a vosotros los que oís, digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 28 Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 29 Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitaré la capa, ni aun el sayo le defiendas. 30 Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomaré lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. 31 Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. 32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33 Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36 Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37 No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. 38 Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 39 Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 40 El discípulo no es sobre su maestro. Mas cualquiera que fuere como el maestro, será perfecto. 41 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo no consideras? 42 ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 43 Porque no es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. 44 Porque cada árbol por su fruto es conocido. Que no cogen higos de los espinos, ni vendimían uvas de las zarzas. 45 El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. 46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os enseñaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear. Porque estaba fundada sobre la peña. 49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. En la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 7:1 Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. 2 Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. 3 Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. 4 Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole: porque es digno de concederle esto. 5 Que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. 6 Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. 7 Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra, y mi siervo será sano. 8 Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 9 Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 10 Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. 11 Y aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y gran compañía. 12 Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. 13 Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice: no llores. 14 Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban, pararon. Y dice: mancebo, a ti digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y diole a su madre. 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y que Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. 18 Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, 19 Y envió a Jesús, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 20 Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 21 Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos. Y a muchos ciegos dio la vista. 22 Y respondiendo Jesús, les dijo: id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. 23 Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 24 Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? 25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí, los que están en vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. 26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. 27 Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. 28 Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. 29 Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. 30 Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él.
31 Y dice el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? 32 Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis. Os endechamos, y no llorasteis. 33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. 34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35 Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. 36 Y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. 37 Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. 38 Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. 39 Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. 40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: Di, maestro. 41 Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. 42 Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos le amará más? 43 Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos. 45 No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No ungiste mi cabeza con óleo. Mas esta ha ungido con ungüento mis pies. 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. 48 Y a ella dijo: Los pecados te son perdonados. 49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este, que también perdona pecados? 50 Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:1 Y aconteció después, que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, 2 y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, 3 y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. 4 Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. 5 Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente. Y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. 6 Y otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 7 Y otra parte cayó entre las espinas. Y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. 9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué era esta parábola? 10 Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 11 Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. 12 Y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. 13 Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces. Que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. 14 Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron. Mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto.
15 más la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. 16 Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija, o la pone debajo de la cama. Mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. 17 Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada. Ni cosa escondida, que no haya de ser entendida, y de venir a luz. 18 Mirad pues cómo oís. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado. Y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. 19 Y vinieron a él su madre y hermanos. Y no podían llegar a él por causa de la multitud. 20 Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. 21 Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la ejecutan. 22 Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. 23 Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago. Y henchían de agua, y peligraban. 24 Y llegándose a él, le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él increpó al viento y a la tempestad del agua. Y cesaron, y fue hecha bonanza. 25 Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? 26 Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. 27 Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo. Y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. 28 El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. 29 Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Porque ya de mucho tiempo le arrebataba. Y le guardaban preso con cadenas y grillos. Mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. 30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. 31 Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. 32 Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y los dejó. 33 Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos. Y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. 34 Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. 35 Y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. 36 Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. 37 Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor, le rogaron que se fuese de ellos. Porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. 38 Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo: 39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 40 Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente. Porque todos le esperaban. 41 Y aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 42 Porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. 43 Y una mujer, que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. 44 Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido. Y luego se estancó el flujo de su sangre. 45 Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices:
¿Quién es el que me ha tocado? 46 Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien. Porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. 47 Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había sido sana. 48 Y él dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 49 Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. 50 Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas. Cree solamente, y serás salva. 51 Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. 52 Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo: No lloréis. No es muerta, sino que duerme. 53 Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: Muchacha, levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego. Y él mandó que le diesen de comer. 56 Y sus padres estaban atónitos. A los cuales él mandó, que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Texto generado por Textos en Español.